lograste revisar? Sí, ya lo he estado medio revisando. Mira, ahí me salió, no, que la grabación está grabando. Sí, Yo estaba medio leyendo, como le digo, porque también mire que estaba la tarea y dije yo, ala, no me ha dicho la profe, pero mire qué tiene para el sábado que viene. sí. Generalmente las damos para, las dejamos para 8 días, el tiempo que ya nos toca entrar para la otra sesión. Entonces ya en esa fecha, porque ya viene la asignación de la siguiente semana. Cada semana vas a tener trabajo, vas a tener siempre tareas que hacer. En determinado momento vas a tener que presentarme alguna temática. Eso yo creo que la tengo para la tercera sesión clase para que vos puedas investigar sobre la temática y puedas a dar tu exposición con presentación compartida. Recuerdas que eso sí, igual siempre lo vamos a cumplir. Pero igual también yo te lo estaré hablando y te estaré explicando la próxima semana. ¿Oíste? Solo eso así si me lo recuerdas para podértelo agregar. Entonces, y así vamos a ir acumulando. Así vas a ir acumulando hasta la sesión 5. Ya perdón, hasta la sesión, sí, a la sesión 5, perdón, porque ya para la sesión 6 que es la última, ya no te dejo trabajo porque ya te preparas para el examen. Y bueno, entonces nos habíamos quedado por la parte de las teorías y nos faltaba todavía, creo que estábamos terminando la teoría constitucionalista, ¿verdad? Que básicamente su naturaleza como tal es constitucional. ¿Qué quiere decir? O como resumen de esta teoría es que ellos defienden la posición de crear estos estados de integración regional o internacional a través de un sistema que es normativo propio como tal, que cada uno de los países, si bien es cierto, hay una normativa general de cada uno de los países supranacionales, pero debe de existir una norma interna muy propia de cada uno, en la cual también los compromisos que adquieren como Estado a través de convenios se cumpla a lo interno de cada país. Entonces, eso es parte de que si bien es cierto, todos son involucrados, todos pueden opinar, todos pueden involucrarse cuando están hablando sobre cumplimiento o incumplimiento de normativas que son generales para todos los estados de integración. Eso es una sola, porque a raíz del convenio nace la normativa. Entonces, ese es de obligatorio y todos tienen la potestad y todos tienen las competencias de comentar, de aportar, de criticar, de rechazar o aceptar, etcétera. Pero cuando ya hablamos de un sistema normativo propio, es cuando de forma individual, para cumplir esas normativas generales, de los estados supranacional deben de establecer normativas internas propias, pero esas normas de normativas propias no permiten injerencia de los otros países. Eso ya es una interferencia, una competencia soberana nada más de los países. ¿Por qué? Porque se aplica solamente dentro del territorio nacional. No sé si esa parte te queda un poco ahí clarita, pero así la titularon teoría constitucionalista. La última teoría, que es pluralista, básicamente basa el derecho de integración como una combinación de normas nacionales e internacionales. Ojo, la constitucionalista te dije que eran normativas internas de cada uno de los países miembros que permite el resguardo y la protección o el respeto de la soberanía de cada estado. O sea, que aquí no puede venir, aunque nosotros allá afuera somos parte de un proceso de integración, pero en mis normativas internas vos no vas a comentar y vos no vas a influir, vos no tenés que decir nada, algo así. Pero en caso, la teoría pluralista es lo contrario a la anterior. ¿Por qué? Para ellos debe de existir una norma que es una normativa de obligatorio cumplimiento para cada uno de los países, tanto como normativas nacionales como internacionales. Entonces deben de tener una interrelación, son complementarias entre sí, y estoy hablando entre sí cada uno de los estados o los países que forman parte de la integración. Entonces, en resumen, esta teoría se basa en enfocar esas necesidades que tiene cada uno, perdón, de los países miembros que pueda regular esa cooperación entre los otros estados, sin quebrantar y sin violentar los derechos de otros, de los países, o violentar o incumplir con los objetivos que tienen en común como países de integración. Entonces, ellos tienen esa naturaleza pluralista por el hecho de combinar esos dos elementos, que es en la parte del derecho internacional como el derecho internacional, para crear un solo cuerpo normativo. Une tanto, ok, yo en mi país tengo normadas tales disposiciones para regular el comercio de esta manera. A nivel internacional podemos establecer una normativa que sea similar
pero que yo la tengo en mi país, pero que la podemos implementar también para los países que son parte de la integración. O tomamos los elementos que nos pueden servir para un país que son de aplicación nacional o interna, con otra que es a nivel internacional, la podemos utilizar para construir un normativo que sea interna y propia, una normativa que sea solo para los países que son parte de la integración entre todos estos países. Entonces, de dos o tres normativas, tanto nacional como internacional, pueden crear una sola normativa que regule esa cooperación entre los estados. Y para ir ahí finalizando la parte de las características, que podemos mencionar, por ejemplo, lo que son las características, ahí vamos a ver la parte de dinámico, lo que es la característica sociológica, la característica geográfica, porque esos son, digamos, elementos, así como el especial, que forman parte del proceso de integración. Entonces, en esta última etapa del proceso es importante marcar que el derecho juega un papel súper fundamental con características que son propias. Significa que incluso un renovado concepto de lo que es soberanía, que lo vimos en uno de los elementos anteriores, se incluye como parte de las características que determinan el proceso de integración. Por ejemplo, el derecho internacional está estudiado como una expresión y un reflejo de la independencia de los estados. En la actualidad se cree esta idea de poder establecer esa interdependencia entre las naciones a tal punto de esta interdependencia debe de estar regulada por una normativa general centralizada en la parte del derecho internacional contemporáneo. Y ahí es donde entramos a hablar sobre la parte de la característica dinámico. ¿Por qué? Porque es un proceso que hace referencia a la verdad del Tratado de Roma, que es uno de los ejemplos que podemos tener dentro de estas características. ¿Por qué? Porque dentro de este Tratado de Roma se puso como escenario en un primer momento una obligación jurídica, pero que la ejecución de las mismas se dio con frecuencia a través de una serie de acciones políticas que al final también tuvo un resultado político, la creación de ciertas dinámicas de tratados que se incluyeron dentro de la parte de la estructura, pero se incluyó como una estructura inclusiva. Es decir, que el tratado cuadro permitió y provocó al mismo tiempo una perfección constante pues, de la voluntad de los países que formaron parte de la misma, pero que tuvieron una tónica basada en la lógica de hechos de integración para obligar exoneradamente a realizar ciertas actuales como parte de los procesos. Pero bueno, es bastante confuso. Es decir, la característica de que es dinámico porque el proceso de integración va cambiando conforme las necesidades de cada uno de los países miembros, las normativas que se van creando y que se van disponiendo en cada uno también abona para ese proceso de cambios y de modificaciones que se pueden dar dentro del proceso de integración y que se hacen a través de las calificaciones negociables y complementarias entre cada uno de los países y pueden incluir dentro de esas modificaciones a las regulaciones de cada uno de lo que es el derecho comunitario. La parte de estas características, que sería una segunda, que es la sociológica, en esta tiene como relevancia de la integración la unidad. ¿Qué quiere decir? Que busca ese consentimiento de parte que no significa, digamos, que te vas a subordinar y vas a aceptar todas las reglas que los demás países dispongan, sino que esas reglas deben de estar reguladas y deben de ser de interés común para cada uno de ellos. O sea, que ahí no va a ser uno más fuerte o lo otro más débil, sino que esas reglas deben de cumplirse por todos de forma igual. Entonces, la unidad de derecho ambiente, por ejemplo, se pone como manifiesto ante estas situaciones. ¿Y por qué se pone de manifiesto? Porque el interés entre manejar en cuanto a preservar, en cuanto a cuidar el medio ambiente, los recursos, etcétera, es algo que es de interés de cada uno de los países que de cierta manera, conforme la historia ha sido un proceso de lucha a lo interno de sus países, pero también a nivel internacional, pero que solo la integración permite de cierta manera identificar esa necesidad común de poder resguardar y proteger el medio ambiente. Entonces, ahí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque todo este ordenamiento utópico busca como tal que los protagonistas de estas acciones sean los mismos países miembros.
que ellos no interpreten a su conveniencia ciertas normativas para solamente beneficiar a un país a otro, sino que darle esa validez, esa legalidad y esa uniformidad de los procesos, de las normativas a todos los países que forman parte. Entonces, este cambio de aceptación y de legitimación da origen como a un nuevo derecho de integración que está basado en las garantías para una distribución equitativa de cargas y beneficios del proceso de integración. Básicamente a eso está referido al derecho de integración. Cuando estamos hablando al geográfico, el derecho exige desenvolver a cada uno de los estados, perdón, regionales y a todos estos países que han sido de cierta manera facilitadores de la planificación económica y social, han ayudado a la integración, o sea, los medios que se utilizaron, los transportes, los mecanismos que se utilizaron, si fueron eficaces, para que abonaron a ese proceso de integración geográfica, ¿verdad? De los países. Ahí es parte de la existencia de una realidad natural, que quiere decir que aquí también se retoma de cierta manera la parte del clima, como una circunstancia sociológica que también es creada y es rodeada por el hombre mismo. Entonces, más allá de una libre circulación de productos, de mercaderías, de personas, etcétera, significa que toda una zona de mercado común puede efectuarse con mucha rapidez y con mucha eficacia a través del movimiento de una zona continua. Entonces debe de existir ese proceso dentro de este elemento que es el que estamos acá, ¿verdad? Podemos hablar de la especial. ¿Por qué? Porque en la Corte de Justicia las comunidades europeas han afirmado que siendo las comunidades de duración ilimitada, formadas por instituciones propias con personalidad privada o internacional, con una capacidad jurídica, con poderes, una estructura política ya determinada, etcétera. O sea, habla de forma general, ellos sirven o contribuyen a que cada uno de estos estados de la comunidad de integración genere un derecho propio, un derecho autónomo, un derecho bien pragmático y flexible al momento que se habla sobre una esfera, digamos, limitada. Entonces es muy importante hacer referencia porque hablar de especial estamos hablando del territorio, estamos hablando del lugar, pero que al mismo tiempo ellos realizan un papel muy importante porque hablan de una soberanía absoluta en la cual todos los países están prestos para cualquier cambio social, económico, cultural, etcétera, pero siempre y cuando se sostengan bajo un Estado nacional en el cual dentro del proceso es un primer paso para poder vincular la parte económica preferentemente entre cada uno de los sectores de la vida nacional como internacional, siempre involucrado cada uno de los estados que forman parte de él. Entonces, aquí es muy importante hacer referencia a estas características, esta de la parte del pragmático, que también hicimos referencia de cuál es la parte de la situación, el flexible o el transitorio de cierta manera, perdón, el transitorio viene, básicamente está limitada al carácter de los nuevos derechos que van surgiendo en cada uno de estos países, de las nuevas normativas que van surgiendo de estos países, pero que de cierta manera tienen cierto enfoque según la forma del tipo de Estado, porque ahí influye el tipo de Estado de cada uno de los países miembros, que puede tener una aceptación o fracaso dentro del mismo proceso de integración, porque el establecer por Estado o Estado federado ciertas disposiciones que son variadas, no tenés una normativa general, por ejemplo, para un país, y esto de cierta forma dificulta ese proceso de integración entre cada uno de estos. Entonces, el proceso integrador es un proceso eminentemente dinámico y progresivo. ¿Por qué? Porque el derecho, como manifestación de ese proceso, debe de asimismo ser dinámico, ser cambiante para no trabarse una sola época del tiempo, que se normalice eso conforme el tiempo, sino que al contrario vaya creando ciertos movimientos, ciertos cambios
que esos cambios deben de ser de forma ordenada, de forma equitativa, porque dan seguridad a todos los países miembros. Cuando hablamos de una característica que es flexible, nos estamos refiriendo a la parte en la que el derecho de Profe, ¿me integración. escucha? Dígame, ¿me escuchas, Milán? Aló, ¿me ¿Me... escucha, profe? Sí, no. Ahí lo que me aparece es un anuncio Lo que los escucho recursos bastante deficientes del sistema entrecortado. pueden afectar la calidad del audio. Ah, pues sí, ahí se dio, parece que hubo una caídita en el internet y tal vez por eso es que no me escuchaste bien. Esperemos que en la grabación, cuando se termine y la puedas, pueda hacer la reproducción del audio y pueda subirte el link, te voy a subir el link, puedas escuchar con claridad. Espero que no se nos escuche esos cortes, ya esos cortes, porque hasta después vi que estaba el anuncio ahí, la parte del problema que tenemos. Pero es que es esto, como estamos cambiando redes también y de proveedores, se están haciendo ahorita pruebas, entonces por rato se nos ve el internet, pero todavía se están adecuando. Ayer se dio ese proceso como fueron 30 minutos y creo que se han estado haciendo los ajustes el día de hoy, aparte de que hoy hay mayor demanda del uso del mismo. Recuerden que cuando están en clase y más los días sábados que se nos llena, hay más gente haciendo uso y navegando en la plataforma, entonces eso también dificulta. Entonces, ojalá que en la grabación todo esté bien. Entonces hablamos que ese derecho de flexibilidad, de cierta manera, deja mucho en manos de los órganos que poseen así un amplio campo de maniobras, por decirlo así, y ahí se hace ver, y utilizan eso tratando de jugar con los diferentes intereses de pugnas que hay entre cada uno de los países o diferencias, sin perder el ritmo de impuestos por el tratado cuadro en la cual ellos firman y se obligan. Entonces, de cierta manera, en este sentido, hacer resaltar la ventaja de esta característica de flexibilidad funcional, a pesar de las transferencias como te dijera, y también de transparencia, podemos utilizar de competencias que tienen todos los países de integración en todo este acto, va vinculado la parte de los órganos de integración que tiene que ver por la parte de los órganos que van ellos cambiando, van modificando, que van limitando, pero que al mismo tiempo es parte de la integración, entonces a veces representa a veces peligros en los países que firman esto, pero es un proceso en el cual los estados pretenden crear una zona de libre comercio que es natural, que es permitida, pero siempre y cuando se cumplan con los compromisos adquiridos en los convenios de libre comercio. Hay fuentes del derecho de integración, que podemos decir que desde el punto de vista de las diferentes fuentes, entre ellas podemos encontrar los tratados internacionales de integración que establecen las normas y procedimientos para la creación de una entidad supranacional, como lo tienes ahí, que ahí va incluida la parte de la jurisprudencia de los tribunales supranacionales, que interpretan y aplican por todas las normas del derecho de integración, pero que los actos jurídicos de las instituciones supranacionales, como los reglamentos, los directivos o normativas o estatutos propios, tienen un efecto directo con los Estados miembros. Asimismo, pues los principios generales del derecho, que son aquellos principios jurídicos que se aplican al derecho de integración, como la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional, lo tenemos también ahí como parte de la fuente del derecho de integración. Esos principales procesos son mecanismos que buscan básicamente facilitar la cooperación entre los países y las regiones mediante la eliminación de barreras comerciales, que es la que tenemos como base de la naturaleza de los objetivos comunes, que también tienen la finalidad de promover la libre circulación de todo, ¿verdad? Que lo hablamos desde el punto de vista de bienes, de servicios, de personas, de capital, etcétera. Entonces, existen ciertos procesos de integración que se van describiendo dentro del proceso, como es la Unión Europea, el Mercado Común del Sur, que es Mercosur, lo que es el CAM, que es la Comunidad Andina, ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tenemos la Unión Africana. Y así existen una serie de uniones que forman parte de esta integración de forma general. Entonces aquí es importante siempre destacar esa base fundamental en la cual adquieren responsabilidades de forma reales, de formas coherentes, de formas legales para todos los miembros que forman parte de este proceso.
Eso como parte de los principales procesos de integración, que aquí tienes más o menos lo que te dije con anterioridad, que es un mecanismo que viene a facilitar o acomodar entre cada uno de los países que forman parte del derecho de integración o del derecho comunitario, esas barreras de libre circulación de todo, en todos los aspectos, en todos los escenarios. Aquí tenemos los organismos que lo tienes también en tu material de lectura proporcionado, y que habla un poco sobre la parte de la Unión Europea, que se dio a partir de 1957 con la firma del Tratado de Roma. Actualmente son 27 países miembros que forman parte de la Unión. Tenemos Mercosur, que también se da en 1991. Fueron muy pocos los estados que formaron este mercado común porque tienen intereses muy comunes y particulares por la ubicación de cada uno de ellos, como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y el objetivo básicamente pues es crear un mercado común entre las regiones para eliminar esas barreras que hemos estado hablando. La comunidad andina, que se da en 1969 entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Igual el objetivo es eliminar las barreras comerciales y la promoción del comercio entre los países miembros. Casi todos tienen la misma barrera. Tienen como objetivo esa barrera, eliminar esa barrera comercial, perdón. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiática, que se da también en 1967, básicamente los países que tenemos son países asiáticos. Su objetivo igual, la eliminación de barreras arancelarias y la promoción del comercio entre cada uno de estos países. Tenemos lo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que igual se da en 1994, y se da pues una serie de modernización a los tratados entre cada uno de estos países, como de Estados Unidos, México y Canadá, porque el objetivo de ellos era común, que es también eliminar esas barreras arancelarias que por su posición geográfica era promover ese comercio entre cada uno de los países. Y tenemos la parte de la Unión Europea, que este es el proceso de integración política y económica específicamente, es uno de los, digamos, a los anteriores, el más actualizado, el 2002, entre todos esos países de África. El objetivo igual, la eliminación de barreras comerciales y la promoción de comercio entre dos países que tenemos. Entonces, todo este proceso de integración versus cooperación son términos que van, digamos, relacionados, que se fusionan, que no son sinónimos, porque por separado aquí pueden ver que se define la cooperación a la acción conjunta entre los países para cumplir los objetivos que tienen en común, mientras la integración es el proceso de unión, de coordinación entre los países para formar una entidad mayor, ¿verdad? O sea, se habla más que toda la integración, el proceso de fusión de cada uno de estos países para poder establecer objetivos y políticas comunes entre ellas, pero la parte de la cooperación es que de forma independiente usted con otros países pretenden apoyarse para poder cumplir objetivos que si bien es cierto son comunes, pero al mismo tiempo son autónomos de cada una de las naciones. Entonces ahí tenemos los aspectos o las áreas en las cuales se ha dado mayor cooperación hasta el día de hoy, que es la parte de salud, de educación, de medio ambiente, de seguridad, etcétera. Entonces ha sido una cooperación bilateral o multilateral que cada uno de los países que la integran establecen para poder eliminar esa famosa barrera comercial. Por la parte de la integración, que es la creación de nuevas entidades económicas y políticas entre los países que la integran, porque ya es una fusión de países y de naciones que también pues tienen el mismo objetivo de proceso, son también establecer esos acuerdos internacionales y creación de instituciones en comunes para cada uno de ellos. Estas ya más que todo son otras definiciones que tenemos y bueno, eso sería, digamos, la temática de esta primera unidad. O sea, ya lo último ya te lo pasé de manera rapidito porque está igual, está amplio y está especificado en el material de lectura. También cuando yo te facilite la parte de libros, te voy a pasar parcial, son como 20 y pico que te había dicho en un inicio, pero que básicamente te hablan también de lo que es el derecho comunitario, su naturaleza, sus características, sus diferencias con respecto al derecho internacional. Hablan también del sistema de integración centroamericana, hablan de su organización de los países,
de cierta manera son varias unidades las que tenemos también de la parte del SICA, por eso te lo voy a ir compartiendo de forma proporcional en cada una de las unidades para que no mires el gran material y que te dé pereza de leerlo. Entonces, lo que respecta a Ok, los conceptos, profe. sí, los conceptos, características y diferencias te lo voy a compartir en esta unidad y así te lo voy a ir dando de forma parcial el material para que puedas complementar todo esto, Bueno, profe, está bien. ¿ok? Entonces, dudas que tengas, Milan, ahorita fue bastante generalidades. No, profe, ninguna. Ahorita sí, ahorita está bastante clara la parte. Sí, exacto. Exacto, entonces igual la grabación de esta primera sesión te la voy a poner, si no me da tiempo hoy, te lo pongo el lunes para que cualquier cosa, duda que tengas, puedas escuchar la clase o igual puedes revisar y apoyarte del material, ¿no? Está bien, profe. Una consulta. La tarea que está en plataforma es a base de esta sesión. Sí, exacto. Entonces ahí Ok, ok, está bien, profe. está relacionada para la primera unidad. Ok, está bien. Ok, cualquier duda que tengas al respecto me puedes escribir o me llamas para poderte aclarar o para poderte instruir, ¿oíste? Ok, profe, muchas gracias. Entonces, Bueno, cualquier consulta yo ahí le estaría preguntando. claro que sí, Milan, te agradezco mucho por haberte conectado y estar al pendiente.